total unos 120 fusilados en Montijo, unos 120, que era aproximadamente el 1% de la población. La orden que tenían los golpistas era que había que cargarse en cada pueblo más o menos el 1% de la población para que sirviese para atemorizar a los ciudadanos, para que nadie se moviese, sembrar el terror. Entonces, pues aquí fueron aproximadamente unos 120. Ya tenemos ya en total unos 110 aproximadamente localizados. Pero no pudieron llevarse los restos nada más que esta persona que os digo que estaba en el campo, su padre, ¿eh? ¿Y cuántas personas fueron exhumadas aproximadamente? Pues yo calculo que alrededor de unas 50 por ahí. Más no. Porque cada noche, esto lo tenían muy bien organizado. Esto fue, como sabéis, el golpe de Estado, ellos sabían lo que había que hacer. O sea, había que eliminar todo el que no pensase como ellos. Y sobre todo empezando por los que habían ocupado cargos relevantes en la República, es decir, que fuesen alcaldes, concejales, dirigentes de partidos políticos de izquierda y dirigentes de sindicatos. Y empezaron la primera saca, que se llamaba la saca, por la noche, que fue el 28 de agosto del 36, fue el alcalde, varios concejales y varios secretarios locales de partidos políticos. Entonces, empezaron por los más significados y luego ya iban bajando y luego ya, al final, bueno, gente que era por inquina personal, porque alguno te habría hecho algo hace ya 3 o 4 años o no te había hecho el favor que tú querías, entonces lo denunciaban como un peligroso. Entonces, pues a esos también los fusilaban, no había juicio con defensas que pudieses defenderte, con abogados, no, o sea, hacían un informe, la falange y al alcalde, pues a este hay que matarlo, ya está. Y iban a su casa y a la mañana siguiente ya no existía. De una forma totalmente irregular. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. ¿Y ¿Sí? acudió muchísima gente del pueblo? ¿Cómo? Sí, se acudió mucha gente en el pueblo. ¿Al acto de inauguración o A las exhumaciones. a las exhumaciones? Hombre, mucha gente no, pero sí, había bastantes familiares cuando se estaban haciendo las exhumaciones. Ya digo que de eso hay documentales, que es interesante que los veáis. Incluso un acto que hicimos previo, antes de exhumar la fosa, hicimos un acto de homenaje allí y colocamos una placa en el cementerio, pero sobre todo cuando hubo mucha gente fue el día de la inauguración del monolito, ¿no? Que se llevó el sarcófago. Quisieron algunos de los familiares que se hiciese una misa antes, aunque esto, yo creo que casi ninguno de los que habían fusilado eran creyentes, pero bueno, algunos familiares quisieron que se hiciese una misa y entonces un sacerdote de aquí, don Pedro Grajera, allí en la ermita del cementerio se hizo la misa, de allí se llevó el ataúd al monolito donde se enterró y entonces había mucha gente que eran todos familiares, sobre todo familiares. Fueron mucha gente, sí. Y otra cosa que me gustaría saber qué significó para ustedes ese lugar. ¿Qué significa para nosotros ese lugar? Sí. Hombre, pues imagínate, para nosotros es un lugar muy importante. La prueba es que nosotros seguimos desde ese año yendo todos los 14 de abril, porque nos parecía la fecha más relevante, ya que todos ellos lucharon por la República Democrática, pues vamos, todos los 14 de abril vamos y hacemos un acto allí ante el monolito, todos los años. Entonces para nosotros es un sitio pues, muy importante. Ahora nos gustaría... Para otros es algo que no les gusta que exista. Esperemos que algún día no desaparezca, porque han empezado ya por ahí a hacer actos de vandalismo y esperemos que algún día en España esto no desaparezca, porque eso quiere decir que estaríamos ya muy cerca de que vuelva a repetirse la historia, que la historia se repite cíclicamente con otra forma, con otras formas, pero cíclicamente, cuando ya vuelven ideologías excluyentes
violentas, vuelve a repetirse la historia. Ahora nos gustaría hacer unas preguntas. Estas estarán relacionadas con la eliminación de algunos lugares, placas y nombres de calles. Sí. ¿Cómo vivió usted el golpe de Estado del 23F? Pues también lo tenemos recogido en periódicos de aquel momento. Efectivamente, como os dije antes, era al mes y medio de haber hecho lo de la exhumación, o sea, lo de la inauguración del monolito. Esa noche, desde el momento esa tarde, nosotros, en este caso los que estábamos en el ayuntamiento por el Partido Comunista, por el PC, pues primero nos reunimos en la sede que teníamos y después vimos que aquello era muy peligroso quedarnos allí porque en aquel momento ya en toda España ya se estaban haciendo listas negras por los grupos de extrema derecha como Fuerza Nueva o los guerrilleros Cristo Rey, listas negras de los que había que empezar a acabar con ellos. Y lógicamente los primeros iban a ser el alcalde, los concejales, etcétera. Entonces, estuvimos allí un rato en la sede, pero como vimos que eso era muy peligroso, por supuesto en el ayuntamiento tampoco nos atrevíamos a estar, porque era lo mismo. Y entonces nos fuimos, sin que nadie lo supiese, al piso, al apartamento de uno de nosotros, que es en la barriada Juan 23. Vivía allí en un apartamento, nos fuimos, 6 o 7, y allí estuvimos hasta que salió el rey. Bueno, teníamos llamadas telefónicas, entonces eran teléfonos de cable, no como ahora los móviles. Llamadas telefónicas permanentes con la dirección del partido, con la dirección regional del partido, para ver qué hacíamos. Hubo otros que ya empezaron a trasladarse a Portugal. Aquí tenemos la suerte que Portugal está muy cerca y ya hubo otra gente que se fueron yendo hacia Portugal. Nosotros no, nosotros aguantamos allí y hasta que salió el rey, salió en la televisión el rey ordenando a los sublevados, a los golpistas, que se fuesen a los cuarteles. A partir de ese momento ya nos dijo la dirección regional, iros para casa que esto ya ha terminado. A los 2 o 3 días se hizo una gran manifestación en Montijo por la libertad y la democracia. ¿Cómo afectó el golpe al trabajo que se estaba haciendo desde el ayuntamiento para reparar... Perdona. Es que hablo muy rápido, ¿eh? ¿Cómo afectó? ¿Cómo afectó el trabajo que se estaba haciendo desde el ayuntamiento para reparar a las víctimas de la represión franquista? Para reparar a las víctimas. Sí, ¿cómo afectó al trabajo que se estaba haciendo desde el ayuntamiento? Es que no te entiendo exactamente lo que quieres decirme. Si quieres, la vuelvo a leer. ¿Cómo afectó el golpe al trabajo que se estaba haciendo desde el ayuntamiento? Bien, buena pregunta. En vez de amedrentarnos, no solamente aquí en este pueblo, en todos los pueblos, en vez de amedrentarnos, lo que nos sirvió es para decir, bueno, esto hay que continuarlo, pero rápidamente. Todo lo que queremos hacer, de eliminar el vestigio de la dictadura y volver a los símbolos y a todo lo que suponga democracia, vamos a acelerar el proceso. Entonces, en el pleno siguiente a los pocos días del golpe de Estado, del 23 de febrero, me parece que fue a mediados de marzo, en el pleno del ayuntamiento ya llevamos una serie de medidas que había que hacer, que no nos habíamos atrevido por no sembrar mucho enfrentamiento en el año y medio anterior, que es, por ejemplo, cambiar el nombre de todas las calles y plazas de Montijo, que tuviesen nombres relacionados con la dictadura, de generales, de políticos, etcétera. Quitar las placas que había en el ayuntamiento. En el ayuntamiento había placas que decían victorias sobre la masonería, el comunismo y el judaísmo, estas cosas que dijeron en aquel momento, victorias sobre esa fuerza que eran la anti-España. Una placa que había en el centro de la fachada del ayuntamiento, que era la Virgen de Guadalupe, pero que la habían puesto después de la guerra, que ponía Reina de la Victoria, 18 de julio del 36. Esas las quitamos, las reconstruimos en un artesano de Mérida y se la dimos al párroco para que la colocase donde ellos quisieran. Y está colocada, la colocaron en la ermita de Jesús, en la plaza de Jesús. También
quitamos los símbolos que había franquistas de la Cruz de los Caídos. La Cruz de los Caídos era un monumento franquista dirigido, o sea, en homenaje a los caídos del bando nacional. Y estaban todos los nombres de los que habían caído de su bando, los símbolos de la falange, y todo eso lo cambiamos. Gracias. Lo cambiamos a partir de ese momento. En fin, a quitar toda la simbología o denominaciones relacionadas con la dictadura. O sea que lo que nos sirvió el golpe de Estado es para acelerar lo que había que haber hecho antes. Como acaba de decir usted que se cambiaron muchas el nombre de las calles, ¿recuerda alguna de ellas Sí, que hombre, se cambiaron? las recuerdo porque las traigo aquí escritas. Sabía que me lo ibas a preguntar. Pues, por ejemplo, Plaza General Franco es actualmente la Plaza del Rey. Plaza de General Mola, Plazuela de los Botellos. Plaza de General Godet, Plaza de Pedro de Valencia. Plaza de General Queipo de Llano, actual Plaza de Luis Braille. No sé si sabéis los nombres actuales de las plazas y de dónde está cada una. Si no, yo os digo dónde están. Plaza General Sanjurjo, calle General Sanjurjo, ahora calle Felipe Checa. Calle José Antonio Primo de Rivera, ahora Eugenio Hermoso. Calle General Primo de Rivera, que era su padre, calle Carrera. Calle Calvo Sotelo, calle Mérida. Lo segundo es lo que le pusimos. Muchos de estos nombres porque ya antes se llamaban así. La calle Mérida, la calle Carrera, etcétera. Plazuela de los Botellos. General Millán Astray, le pusimos calle Peñas. Onésimo Redondo, calle García Lorca. En fin. También ha dicho anteriormente que se retiraron muchas placas, como por ejemplo las de la parroquia de San Pedro. Sí. ¿Y dónde se encuentran esas placas retiradas? La placa, el rótulo de la parroquia de San Pedro es que era de cemento. Ya le he pasado alguna foto a Lourdes. Era de cemento y entonces eso no se podía sacar. No era de piedra enteriza, era cemento. Entonces, pues mandamos a los empleados del ayuntamiento con un cincel y un martillo, y el párroco no quería que se quitase, porque eso estaba en la iglesia, y le dijimos, no, hombre, usted, esto lo puso el ayuntamiento después de la guerra civil, mediante un acuerdo del ayuntamiento, y esto no lo puso el obispo ni lo puso la iglesia, eso lo puso el ayuntamiento, y entonces el ayuntamiento es el que va a retirarlo. Entonces, al final, pues tuvo que otorgar. ¿Hubo protestas por estos cambios? Sí, muchas protestas, sí. Y ya digo, y amenazas, a nosotros amenazas anónimas, pues eso, porque querían amedrentarnos. Pero sí, la hubo. Entonces, en Montijo había un ambiente todavía encrespado, que después poco a poco se ha ido quitando, y esperemos que, ya digo, que no vuelva a repetirse ese ambiente, porque, hombre, los que estábamos allí dando la cara, pues era muy jodido, ¿no? Porque eso te afectaba a tu familia, a tu esposa, a tus niños, a tus padres. O sea, luego le iban también con las amenazas a la familia. ¿Y la cruz del parque municipal cuándo se construyó y para qué? Sí, eso fue un acuerdo que hubo del gobierno, de la dictadura, en toda España. Existe en todos los pueblos de España, y era primero, para decir que España volvía a ser oficialmente católica, cosa que en la República era un sistema laico, cada uno podía practicar su religión, pero pues el país era laico. Bien, entonces para que de nuevo España fuese oficialmente católica, había que hacer un monumento con una cruz y donde tuviesen los nombres de los caídos por Dios y por España. Por Dios y por España. Por lo visto los otros no cayeron por Dios ni por España. Eso nos llevaría aquí un buen rato explicando. No todo el mundo que cayó por la República era ateo o era agnóstico. Había muchos que eran católicos o eran de otras religiones. Y al revés, tampoco algunos de los que cayeron por el bando tenían nada de católicos o de cristianos, sino todo lo contrario. Sí. Pero bueno, la línea oficial era una cruz
y con todos los nombres de los que habían caído en el bando nacional, con la simbología, el águila imperial, el yugo y la flecha. Entonces el objetivo era que volviese España a ser lo que había sido en el antiguo régimen, sí, hasta el siglo XVIII. ¿Cuándo comenzaron las peticiones para su resignificación? Para su... Resignificación. ¿Te refieres de la Cruz de los Caídos o de qué? De la cruz del Parque Municipal. De la Cruz del Parque Municipal. Bueno, ya digo, eso nosotros lo teníamos ya desde que entramos en el ayuntamiento en mayo del 79, lo teníamos en mente, pero estábamos dejando pasar un tiempo para que no se crease mucho enfrentamiento en el pueblo. Lo teníamos pensado, pero bueno, ya lo iremos haciendo. Pero en cuanto hubo el golpe de Estado y fracasó, del 23 de febrero, pues rápidamente ya la gente nos presionó, la gente decía, no, esto ya hay que meterle mano. Luego ya, como quedó el escudo, porque no fuimos capaces de quitarlo con un cincel, el águila imperial, etcétera. Luego ya, posteriormente, a partir del año 2000 o por ahí, que ya se han ido creando asociaciones de la recuperación de la memoria histórica, pues ya esos grupos, esas asociaciones ya han vuelto a seguir presionando al ayuntamiento y a los organismos públicos para que se elimine la Cruz de los Caídos. No solo para que se le quiten los símbolos, que ya se le quitaron, sino para que se elimine la Cruz de los Caídos. Eso hasta ahora no se ha aprobado, por lo tanto no... ¿En qué año se inauguró? En el año, que yo recuerde, en el año 42. En el año 42. Eso se empezó a construir, pues después de la guerra empezaron ya una colecta pública, y el que no diese dinero ya lo tenían entre ojos, una colecta pública, a recoger dinero. Se compraron, el diseño lo hizo un abogado aquí que había entonces con mucha influencia, Francisco Grajera, Tejeda, hizo el diseño. Los mármoles se compraron en las canteras de Alconera, al lado de Zafra, mármol gris, que costó mucho dinero, esa cruz costó mucho dinero, y se inauguró en el año 42. Tenemos fotos de la cruz construyéndose y que no había porque donde se construyó la cruz no era un parque, eso era anteriormente el cementerio antiguo. Allí está el cementerio antiguo, allí escarbas 1,5 metros y empiezan a aparecer restos. O sea, donde está el parque, la zona central, eso era el antiguo cementerio. Entonces, por eso construyeron allí la cruz. Y allí no había parque ninguno. Luego ya empezaron a sembrar árboles a continuación. Entonces, existen fotografías antiguas que nada más que se ve la cruz sin árboles. Y informándonos, vimos que su padre tuvo la idea de hacer la cruz del parque municipal. Bueno. Y compartía sus ideales. Bueno, mi padre le tocó inaugurarla. La idea, ya digo, eso en toda España, eso dieron la orden, el gobierno, de que en todos los pueblos y ciudades había que hacer un monumento a los caídos, que tenía que tener lo de la cruz, todos los nombres, los símbolos del régimen. Entonces, eso se empezó antes de que mi padre fuese jefe local de la Falange, y efectivamente, yo es que vengo de una familia muy de derecha, son labradores. Los labradores se afiliaron a la Falange al final de la República, todos, labradores, estamos hablando de gente, propietarios de clase media, y no digamos los latifundistas. Entonces mi familia eran todos de derecha, y mi padre, efectivamente, era de la Falange, y él había estado en la Guerra Civil, en el frente, había estado por ahí, él no estuvo aquí en Montijo, pero en el año 41 lo nombraron jefe local de la Falange. Entonces él tuvo que terminar de pagar, con las colectas estas que se hacían, de pagar el gasto de la cruz de los caídos, y el día de la inauguración, el día de los caídos, que se llamaba entonces, pues tuvo que ir allí a decir las palabras como jefe local de Falange. Os podéis imaginar cuando mi familia se enteró que yo pertenecía al Partido Comunista. O sea, eso me costó a mí una crisis familiar durante mucho tiempo, ¿no?
Eso fue una deshonra para mi familia. No comprendían que un hijo suyo tuviese otras ideas distintas a las suyas. Eso esperemos que algún día no vuelva a repetirse, porque cada uno en una familia sale de una forma y cada uno tiene derecho a pensar, siempre que no perjudiques a nadie, digo, físicamente o mediante violencia, tiene derecho cada uno a pensar lo que le parezca, ¿no? Lo que crea que es mejor. Pero para mí me supuso una ruptura familiar durante bastante tiempo. Informándonos más sobre Montijo, también queríamos saber y que nos contaras un poco sobre la colonia penitenciaria, al lado o enfrente del canal. Sí, efectivamente. Como sabéis, bueno, imagino que lo habréis empezado a estudiar, los planes de regadío en España se empezaron a diseñar a final del siglo XIX con Joaquín Costa, y luego ya en los años 10 con los liberales, con el gobierno liberal, empezaron a hacerse ya los primeros proyectos técnicos. Bueno, el primer canal de riego que se hizo en España fue el Canal de Castilla en el siglo XVIII. Fue el pionero de los canales de riego para tierras. Pero aquí en la República, ya a partir del año 32, comienzan las obras de la construcción de la presa de Cíjara, al final de la provincia de Badajoz, y empiezan a hacer los proyectos técnicos de construcción de los canales de riego. Entonces, a partir del año 32, ya aquí a esta comarca viene un equipo de ingenieros, diseñan y empiezan las obras. Las obras del canal de Montijo comenzaron a partir del año 33. Lo que pasa es que vino la guerra civil y aquello se paró. Como era una idea muy importante de regar todas estas comarcas de Las Vegas del Guadiana, pues después de la guerra ya el nuevo régimen volvió a remontar con esta idea, le dio un giro distinto, pero bueno, había que regar esta comarca, y entonces, como tenían muchos presos políticos, porque todo el que no pensase como ellos había que tenerlo en la cárcel, como mínimo, si no los habían fusilado, estaban en las cárceles, había miles de personas en las cárceles, pues idearon que si trabajaban en las construcciones de obras públicas se le quitarían las penas a razón de por cada día que trabajase físicamente con pico y pala, que era muy duro aquello, le quitaban 3 días de pena. Es decir, una persona que tuviese 30 años de cárcel, que era lo común, por haber estado defendiendo la República, te echaban 30 años de cárcel, pues ese, con 10 años que hubiese trabajado aquí en estas obras del canal, construcción del canal, pues le quitaban. Entonces mucha gente que estaba por ahí en cárceles se venían voluntariamente porque decían, bueno, si tengo que estar aquí 30 años en el Dueso o en el penal de Burgos, pues me vengo aquí y con 10 años ya salgo libre. Entonces se venían mucho. Aquí se inauguró a final del año 40 las colonias, eso eran campos de concentración, el proyecto eran de la Alemania nazi. Yo he visto el proyecto de aquí y es muy parecido al campo de concentración de Dachau, al lado de Múnich, que lo he visitado, eran diseñados por los alemanes, un campo de concentración, pero aquí le llamaron eufemísticamente colonias penitenciarias militarizadas. Esta era la número 2, había 6 o 7 en España, todas para hacer obras públicas o de regadío, como en Sevilla, Los Merinales, o en Talavera de la Reina, y aquí era la número 2, entonces se inauguró a final del año 40. Construyeron todas las instalaciones los mismos presos, quienes los vigilaban, había 3 fuerzas de orden para vigilar a esos presos. Había siempre entre 500 y 600 presos. Unos iban saliendo y otros entraban. Al final hubo en total unos 1.600 presos que pasaron por aquí. La Guardia Civil es la que los vigilaba cuando estaban trabajando haciendo el canal. Cada brigada de presos llevaba guardias civiles con el fusil preparado por si alguno salía corriendo. Ahí te daban el alto y si no te paraba ya sabía lo que te esperaba. Luego ya dentro de las colonias, del campamento de las colonias que estaban, tenían doble alambrada, había vigías, había casetas de
los vigías, había una torre, un torreón. Eso eran cuerpos de las cárceles, eran funcionarios de prisiones. Y luego, quien dirigían el campamento eran militares del cuerpo de infantería. Aquí siempre hubo un coronel. Un coronel, Pérez Rando, por ejemplo, vivía allí, dentro de las colonias, tenía allí su casa. Luego había un cuartel de la Guardia Civil dentro, había otro cuartel de los funcionarios de prisiones y había vigilancia durante toda la noche. En fin. Entonces, aquí los últimos presos se fueron en el año 46, se los llevaban, los últimos ya se los llevaron a los Merinales, a Sevilla, y luego ya el Estado, el Ministerio de Defensa, vendió las instalaciones a empresas privadas y aquello continuó como una empresa de construcción del Plan Badajoz, de pueblos nuevos, de acequias, de canalillos. Pues esta era una de las empresas que se llamaba Colonias, se llamaron Colonias, una empresa privada. Y muchos de esos presos, o una buena parte, se quedaron a trabajar luego ya aquí en estas empresas como obreros libres, puesto que ya estaban muy entrenados en estos oficios, se quedaron cuando salieron ya con libertad, pues se quedaron a trabajar en estas empresas como obreros libres. ¿Murió alguien en la construcción del canal de Montijo? Sí, sí, sí. Aquí se construyó nada más que el canal de Montijo, luego ya el de Lobón ya se hizo ya posteriormente por empresas libres y también empezaron con lo de la presa de Montijo, la presa de regulación del agua al lado de Mérida. Entonces, sí murieron algunos presos construyendo porque tenían que hacer el hoyo enorme, la caja del canal, y hacían como un camino, una escalinata de tierra por la que tenían que ir subiendo las vagonetas llenas de piedra, de tierra, empujándolos. Entonces a algunos se les caían las vagonetas encima, imaginaron una rampa, se les caían encima las vagonetas, murieron. Algunos quedaban malheridos, tenían que llevárselos al Hospital Militar de Badajoz, que es donde los tenían allí vigilados, y otros pues tuvieron heridas más leves y consiguieron salvarse. Entonces murieron gente. Luego las comidas eran muy malas, muy flojas, para el esfuerzo físico que había que desarrollar, que era todo a base de, a lo mejor, cortar piedra, bueno, en las zonas donde había piedra, cortar las piedras con pico, luego echar con las palas a las vagonetas, las piedras, la tierra. Era un trabajo muy duro. Cuando llegaba un preso aquí a trabajar, tenía 20 días de prueba, a ver si aguantaba. Porque luego había presos que no habían trabajado nunca físicamente, porque eran aparejadores, porque eran topógrafos, porque eran oficinistas, y algunos vinieron y consiguieron quedarse, pero en las oficinas o de topógrafos, os puedo decir casos que yo conocí, de personas que se quedaron ya como técnicos, pero el que no aguantaba los 20 días, 9 o 10 horas, a pico y pala, ese volvía otra vez a la cárcel de donde provenía. Entonces era un trabajo muy duro que no todo el mundo lo aguantaba. Luego también está el tema de los que se escaparon. Eso también es un tema interesante, porque algunos se escaparon. ¿Puedes contarnos algo de los presos y de la familia de los presos y el poblado de Chozo? De la barriada de los Chozos de las Colonias. Sí. Eso es lo que me ha preguntado, ¿no? La barriada, sí, efectivamente. Al otro lado del canal, en un terreno, un cenagal, si sabéis lo que es un cenagal, de propiedad del ayuntamiento, porque las eras llegaban hasta allí, que está enfrente de la estación del tren, entonces no estaba la fábrica esta de Invecosa. Allí al final, en un terreno que en invierno aquello era horrible, porque era un charco, una charca permanente, algunos de las mujeres de los presos empezaron a construir, se venían, porque a lo mejor eran de Aragón, eran de Almería o eran de Burgos,
se venían con los niños, tenían niños pequeños, se venían y construían un chozo de horma. Una cosa son los chozos de madera y otros son los chozos de horma. Los chozos de horma es que las paredes, las 4 paredes, son hechas de barro y paja, de tapial, barro y paja, y luego ya el techo es de madera con juncos secos. Entonces, tenían que construirlo, avisaban a gente conocida o gente que le ayudaba, y en una noche había que construir el chozo. Imaginaros, había que darse prisa en construir el chozo, porque si no, el ayuntamiento te echaba de allí. Y entonces poco a poco se fueron construyendo una barriada. Había otras 2 luego en Montijo, la del Bayonal y al final de la calle de la Legión, pero esta le llamó a la gente en Montijo la barriada de los chozos de las colonias. Y ahí vivían 100 y pico de familias. Vivían mujeres de ellos con sus niños, que iban los domingos a visitarlo, las visitas de los domingos, a ver a los padres. Mira, tu hijo ya va creciendo, y eso todo detrás de la alambrada, imaginaros a 10 o 12 metros de distancia. Pues iban las esposas con los niños a hablar con los padres, que habría allí 500 padres a 12, imaginaros, para entenderse cada uno. Eso eran los domingos por la mañana, después de la misa. ¿Y por qué no se pueden visitar? Las colonias. Bueno, hombre, no es que no se puedan. Si convencéis al dueño, si lo convencéis, estupendo. A mí no me dejan porque nosotros llevamos ya, desde el año 2010, llevamos pidiéndole a la Junta que eso habría que comprarlo, pagándole un dinero, y restaurarlo como las antiguas colonias penitenciarias, como existe en toda Europa donde había campos de concentración. Yo he visitado 2 campos de concentración, en Alemania y en Austria, están perfectamente reconstruidos, tienen un centro de interpretación con fotografías, con documentos, con uniformes, y allí van excursiones todos los días de colegio, de instituto, de pensionistas, de todo, para que no se repita la historia. Eso es importante. Esa historia se puede volver a repetir. Por lo tanto, para que la gente sepa lo que es las ideologías totalitarias, en este caso el fascismo, pues para que no vuelva a repetirse. Entonces, nosotros estamos intentando que la Junta compre eso y se reconstruya como centro de interpretación de las colonias penitenciarias. Hasta ahora no lo hemos conseguido, y el padre, por lo menos, que ha muerto hace un año, el padre no quería que allí... Yo he ido con varias televisiones fuera, y en cuanto veía las televisiones ya estaba allí a ver qué hacíamos. Ha venido la BBC de Inglaterra, han venido varias televisiones a hacer reportajes. Ahora nos gustaría saber qué fueron los escuadrones negros. Pero es que no te he oído. Que nos gustaría saber qué fueron los escuadrones negros. ¿Qué? Los escuadrones negros, ¿de qué fueron? Es que no te oigo. Nos gustaría saber qué fueron los escuadrones negros. Ah, la escuadra negra, sí, la escuadra negra. Dentro de la organización de la Falange, en aquel momento, estamos hablando de a partir de julio del 36, pues todo el que estaba afiliado a las milicias de la Falange tenía que ir a fusilar. Entonces, la organización de las milicias, todos los que estaban afiliados, varones, en este caso varones a la Falange, tenían que ir algún día a fusilar, y te tocaba y tenías que ir. Entonces, los que iban a fusilar era un piquete a lo mejor de 20 personas, 20 o 20 y tantas personas, que dentro de la organización de la Falange se llaman escuadras. Entonces, los que iban por la noche, estamos hablando, tenían que presentarse a la 1 de la madrugada o a las 2 de la madrugada al ayuntamiento donde estaban los presos, y luego se los llevaban al cementerio en camiones. Tenían que fusilarlos con los faros de los camiones, porque no se veía. Tanto es así que algunos no los mataban de todo, los herían,
porque a lo mejor te habían herido en un sitio que no te habían muerto y algunos se escapaban. En varios casos de fusilados se escaparon. Hubo casos incluso que lo fusilaron 2 veces, porque se enteraron y fueron a por él y lo volvieron a fusilar al día siguiente. Entonces, la escuadra negra eran la brigadilla de ejecución. Entonces, pues te decían, recibías un escrito en tu casa que mañana te tienes que presentar a la 1:30 de la madrugada en el ayuntamiento, vestido, con el uniforme. Y ya sabías lo que te esperaba. Si no, hubo casos que se negaron a matar, decían, no, yo matar no, eso no lo paso. Entonces, para no ir a la escuadra negra, a la brigadilla de ejecución, te echaban una multa enorme, una sanción enorme, y entonces tenías que pagar, además a lo mejor en 10 o 15 días, la cantidad que ellos te habían puesto, que era enorme. Entonces yo tengo recogido de casos de labradores que tuvieron que vender senaras grandes, venderlas en 4 días, mal venderlas, para poder pagar la sanción que le habían puesto por no ir a matar. Tenemos recogido varios casos. Y si no tenías dinero, pues al que te mataban era a ti. O sea, si tú te negabas y no pagabas, pues prepárate. Entonces, la escuadra negra, pues iban rotando. Luego, dentro de la escuadra negra había voluntarios que esos iban casi todos los días. Muy conocidos en Montijo, en aquel momento, que esos eran voluntarios, esos que se prestaban, esos que disfrutaban. En todas estas guerras civiles hay personas que son sádicos, que son psicópatas, que disfrutan matando, y sobre todo si era un tío que no le había hecho un favor hacía 3 años, le había quitado la novia, pues a este lo tenían sentenciado. Y a eso iban voluntarios, se prestaban voluntarios. De eso había varios en Montijo muy famosos. Vale, ¿y el pueblo conocía estas actividades? ¿Y qué le pasó a los escuadrones negros después de la guerra? ¿Qué les pasó? Pues que vivieron felizmente, una serie de personas de estos que he hablado anteriormente, que se prestaban voluntarios y que eran muy famosos, murieron de mala forma. O sea, la naturaleza o Dios o quien sea lo castigó. Y hubo una serie de casos que murieron hechos polvo psíquicamente, estaban, completamente locos, con mucho miedo. Había gente que estaban, recuerdo, uno que me contaron, en las ventanas de su casa todo el día asomado a ver quién venía, y alguno que lo conocía le decía, que vienen, y se metía para adentro porque tenía miedo a que viniesen los contrarios a vengarse de lo que había hecho, ¿no? Esos son podríamos decir, los sádicos estos que eran unos pocos. Pero luego ya, la gran mayoría de ellos, pues nada, pues hacer la vida tranquila, de ciudadanos de pro, sin ningún problema. Al revés, a muchos de ellos los premiaron. Luego los premiaron con tierras, con casas, que le habían quitado a los otros. Porque aquí en España no se venció al fascismo. Aquí el fascismo murió de viejo, el fascismo. Para finalizar, te queríamos dar las gracias por haber venido y por habernos aportado esta información sobre nuestro pueblo que nos ayuda a recuperar la memoria. Y yo os agradezco que todavía haya jóvenes que se interesen por estos temas, porque yo creo que, me encanta la historia nos ayuda a no repetirla, a no volver a repetir la historia y a mirar hacia el futuro. Si no conocemos la historia, podemos volver a ir de nuevo a esas cosas, a esos periodos que no tienen que repetirse. Por lo tanto, es muy importante que se conozca y saber por qué ocurre eso, para no volver a repetirla.